Esta lección mostrará cómo crear una hermosa obra de arte graficando ecuaciones lineales con restricciones de dominio. Las ecuaciones lineales serán la forma pendiente intersección, que es la forma y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la intersección y o una intersección vertical. Vamos a ver. A medida que alejo, aparecerá la obra de arte. Y aquí está. Esta obra de arte ha sido creada al representar gráficamente 40 ecuaciones lineales en forma de pendiente intersección con restricciones de dominio. Antes de repasar las ecuaciones y sus restricciones, una cosa que también podemos hacer es hacer clic en la llave en la esquina superior derecha, hacer clic en el modo inverso, luego cerrar el menú haciendo clic fuera del menú. Ahora observe cómo el plano de coordenadas está en negro y los segmentos de línea están en blanco. Volvamos al modo normal. Antes de mirar las ecuaciones, podríamos hacer clic y mantener presionados los círculos en el extremo izquierdo. Y cambie el color de cada segmento de línea. Podemos cambiarlos a cualquiera de los 6 colores que se muestran a la derecha. Ahora mirando las ecuaciones, nuevamente, todas las ecuaciones están en forma de pendiente intersección, y la restricción de dominio está entre corchetes, o corchetes, a la derecha. Y ahora me desplazaré por las 40 ecuaciones, para que pueda ver las ecuaciones, y las restricciones de dominio para crear la obra de arte. A medida que revise las ecuaciones, verá un patrón en las ecuaciones, así como las restricciones de dominio. Por lo tanto, para crear una actividad para los estudiantes, recomiendo encarecidamente el orden de las ecuaciones. Entonces están graficando las ecuaciones usando la forma pendiente intersección, no usando el patrón de la ilustración. Y en caso de que sus alumnos aún no sepan graficar líneas, pero sí quieran crear esta obra de arte, los estudiantes podrían recibir solo los puntos finales en el plano de coordenadas y luego dibujar los segmentos de línea. Si quisieras adoptar ese enfoque, estos serían los puntos que serían los puntos finales para crear los segmentos de línea. Sin embargo, en este caso, tendríamos un diseño de 8x8 en lugar de un diseño de 10x10, que vimos con las ecuaciones lineales. Gracias por ver.